Mi exnovia de hace 5 años falleció en un accidente, me dejó un hijo. Cuando vi el informe de paternidad y la deuda de 1.3 millones, me quedé en shock. Para poder quedarme con el niño, no tuve más remedio que hacerme cargo de las deudas que ella había dejado, pero siempre sentí que algo no encajaba, hasta que un día, me la crucé por la calle. Capítulo 1. Señor Luis, si no cree que sea cierto, podemos acompañarle a hacer otra prueba de paternidad. Ahora es el único tutor legal del niño, por lo tanto, usted también debe responsabilizarse de las deudas de su madre. Las palabras del abogado me sacaron de mis pensamientos. Mirando al niño de unos 4 o 5 años que se me parecía bastante, y a aquel documento de deuda de 1.3 millones, sentía que todo era un sueño. Hacía solo una hora que esos dos abogados habían venido a buscarme con el pequeño. Dijeron ser de una compañía de cobranzas, que mi exnovia, Ana, les debía más de 1 millón, que ella había muerto y que ahora esa deuda me correspondía pagarla a mí. Casi les lanzo un puñetazo. Ana y yo habíamos terminado hacía 5 años. Incluso si no lo hubiéramos hecho, solo éramos novios. ¿Por qué iba yo a pagar sus deudas? Pero cuando pusieron frente a mí al niño y al informe de paternidad firmado, me quedé boquiabierto. ¿Ana había tenido un hijo mío? ¿Y por qué no me lo había dicho en todos estos años? Además, fue ella quien me dejó a mí. No soy pobre, pero tampoco soy rico. Mi salario mensual ronda los $10,000. Pero soy un tipo al que le gusta demasiado divertirse, especialmente con mujeres, así que a fin de mes no me sobra nada. Ana fue solo una más entre las muchas mujeres con las que estuve hace años. Fue una noche de borrachera, cada uno buscaba lo suyo. Lo que más me impactó de ella era su timidez y vergüenza, pero a la vez su vivacidad y ternura. Normalmente, después de una noche así, las mujeres al día siguiente o lloraban desconsoladas llenas de remordimientos, o se ponían frías y distantes y se iban. Pero Ana, al despertar a la mañana siguiente, aunque asustada e incluso algo arrepentida, no lloró, no hizo drama, ni se puso fría. Al contrario, se acercó a mí. Parecía disfrutar de esa sensación de estímulo desconocido. Su pasión duró solo una semana, antes de decirme adiós. Fue la primera vez que una mujer me dejaba a mí, y encima fue después de que ella se cansara de mí, cuando yo ya me había enamorado, que ella me dejó. Incluso llegué a sospechar que Ana era en realidad una justiciera que había ido a por mí, un don Juan, pero luego no pasó nada. Han pasado 5 años. ¿No es un poco tarde para esta venganza? Y encima al precio de quedarse embarazada y tener un hijo, ¿no es demasiado exagerado? Además, yo, que siempre he estado en el ambiente, tengo conciencia de protegerme. ¿Cómo pudo quedar embarazada? Pero ese niño, que era como sacado de mi mismo molde, y ese informe de paternidad auténtico, me destrozaron por completo. Había imaginado 1000 veces que lo que me amansaría sería una mujer quedándose embarazada y usándolo para obligarme a casarme, acabando con mi vida de juergas. Pero jamás, ni en sueños, imaginé que mi castigo sería que esta mujer, después de morir, me arrojara un niño de 4 o 5 años. Aunque soy un don Juan, no soy mala persona, especialmente al ver a ese niño con los ojos llenos de lágrimas. No sé si fue por la conexión de sangre, o por lástima, pero sin dudarlo firmé el contrato, asumiendo todas las deudas de Ana, 1.3 millones. Tendría que trabajar más de 10 años sin gastar $1 para poder pagarlo. Mi primer pensamiento fue vender mi apartamento. Así al menos me quitaría de encima la hipoteca, pagaría la deuda y luego vería. Ni siquiera sé por qué se me ocurrió esa idea. Incluso saqué la calculadora del móvil para ver si me alcanzaba. ¿Me puedes dar algo de comer? Tengo hambre. La queja con voz de niño salió de detrás de mí. Solo entonces me di cuenta de que el niño, con el morrito fruncido, me miraba enfadado. Su expresión parecía decirme, ¿no ves que hay alguien aquí? ¿Y encima te pones con el móvil? Su expresión me hizo reír. Era exactamente igual que yo de pequeño. ¿Qué quieres comer? Lo que sea. El niño ni siquiera me miró, fue a inspeccionar la sala, tiró su bolsita y se tumbó directamente en el sofá. Me quedé pasmado. El chiquillo no se hacía de rogar, pero viendo su aspecto cansado, no dije nada y fui a la cocina a prepararle unos fideos. Para mostrar mi amor paternal, hasta le freí un huevo, pero cuando salí con el plato, ya se había quedado dormido en el sofá, y, para colmo, se había meado. Un hilillo serpenteante bajaba por el sofá y se dirigía hacia mi alfombra hecha a mano. Joder, la rabia me subió a la cabeza. Me abalancé sobre él y lo levanté en el aire, pero el pijama abierto no dejaba de chorrear, me empapó todo e incluso intentó darme en la cara. Si no hubiera reaccionado rápido, habría probado el pis de niño. Me quedé paralizado. Si no fuera porque lo vi llorar desconsolado, le habría dado un par de bofetadas.
Al final, conteniendo la furia, lo llevé al baño. Deja de llorar, y quítate los pantalones. Le grité mientras me quitaba yo la ropa, pero él no me hizo caso, se quedó allí llorando a gritos. Te he dicho que dejes de llorar, es que no oyes. La rabia que contenía estalló por fin. Tiré la ropa empapada de pis, me acerqué enfurecido y lo agarré. Cállate, si no, te echo a la calle. Mi amenaza no sirvió de nada para él. Lloró con más fuerza. Su cuerpecito delgado forcejeaba con todas sus fuerzas, sus piececitos y manitas me golpeaban. Búa, búa, mamá, búa, quiero a mamá. El corazón se me encogió. Solo entonces recordé. Acababa de perder a su madre. Solo tenía 4 añitos. No entendía nada. ¿No era demasiado cruel por mi parte tratarlo así? Mi furia se desvaneció al instante. Sin importarme que estuviera lleno de pis, lo abracé. No pasa nada. A partir de ahora, yo me ocuparé de ti. No sé si fue por toda la maldad que había hecho, que me sentía culpable, o porque al fin y al cabo era mi propia carne y sangre, y me daba pena, pero era como si hubiera cambiado por completo. Lo consolé con paciencia, le lavé, le sequé y le puse ropa limpia. Cuando terminamos, los fideos ya estaban hechos una pasta. Mira unos dibujos, te los vuelvo a hacer. Por miedo a que se durmiera otra vez, le encendí rápidamente la tele. Él, obediente, asintió y fue al sofá. Se sentó en el otro extremo, con cara de asco. Se me contrajo la cara. No me sentó nada bien, pero aguanté y le preparé unos fideos nuevos. Mientras comía, limpié el sofá y la alfombra. ¿Quién lo iba a decir? El gran seductor, la perdición de miles de mujeres, el autoproclamado rey de la juerga, el señor Luis, acababa haciendo estas cosas. Capítulo 2. Cuando terminé de limpiar, se había vuelto a quedar dormido en el sofá. Lo llevé a la cama para que pudiera dormir más cómodo. Quizás por haber perdido recientemente a su madre, era muy miedoso, cualquier ruidito lo despertaba. Abrió los ojos, me agarró la mano con lágrimas en ellos y dijo, papá, no te vayas. Boom, toda la sangre me hirvió. Había oído a miles de mujeres llamarme papi, pero nunca había sentido algo así. Ese papá me derritió el corazón. Toda la rabia, todas las quejas, se desvanecieron al instante. Hasta sentí que se me humedecían los ojos. Asentí emocionado, me senté al borde de la cama y le acaricié la cabeza. Duérmete, tranquilo, papá no se va, papá se queda aquí contigo. Seguí asustado, me agarró la mano con fuerza y me miró con ojos llorosos. Tú no me vas a abandonar, ¿verdad? No, respondí con firmeza, y las lágrimas empezaron a caer sin poder evitarlo. Solo entonces cerró los ojos, tranquilo, y se durmió lentamente. Me quedé así, sentado de lado en la cama, sin atreverme a moverme por miedo a despertarlo. Minuto a minuto, mi espalda empezaba a quejarse. Quería cambiar de postura, pero al menor movimiento, él se estremecía y hasta murmuraba en sueños. Mamá, no, mamá, seré bueno, mamá no te vayas. Mamá, lo siento, mamá, no me pegues, no me abandones, mamá. El tono lastimero me partía el corazón. Hasta llegué a sospechar que, después de dar a luz, Ana lo había maltratado, que había descargado en el niño todo el odio que sentía por mí. Lo miré con ternura. Tranquilo, hijo. A partir de ahora, papá te cuidará. Gracias al informe de paternidad, el empadronamiento del niño fue rápido. Lo llevé a hacer los trámites. Quería ponerle un nombre, pero él me dijo, mamá dijo que me llamo Luis Estrella. Navegar, Liu, por el vasto mar estrellado, contemplar toda la gloria del mundo. Me quedé helado, porque ese significado salió de mi boca. Fue algo poético que inventé para engatusar a una chica inocente. Ahora ni siquiera recuerdo el nombre de esa mujer, pero sí recordaba esa frase. Parece que también se la dije a Ana. Mi hijo me contó que su mamá normalmente lo llamaba Tito, nunca por su nombre completo. Así que me pidió que también lo llamara Tito, que el nombre grande era para cuando fuera al cole. La inteligencia y ternura del niño me hicieron reír. Después de empadronarlo, lo matriculé en la guardería. Tito no puso ninguna pega, al contrario, estaba contento. Aparte de cuando echaba de menos a su mamá y se ponía rebelde, normalmente era muy obediente, y muy independiente. Hablando con él, supe que como su mamá parecía estar enferma y nadie lo cuidaba, muchas veces jugaba solo. Así que estaba feliz de poder jugar ahora con otros niños. Y además, él sabía que yo tenía que trabajar para pagar las deudas. Me sorprendió muchísimo. Me lo dijo mamá. Tito frunció el morrito. Mamá me dijo que cuando estuviera con papá, no podía molestarte todo el día, que tenías que ir a trabajar a ganar dinero, porque mamá tenía muchas deudas y papá tenía que pagarlas. En ese momento solo me reí incómodo. Por dentro, estaba maldiciendo a Ana de todas las maneras posibles.
pero cuando supe que había sido por la enfermedad de Ana y los gastos médicos, me resigné. A estas alturas, de nada servía quejarse. Por el niño, tenía que pagar esa deuda. Vendí mi apartamento. Ese apartamento del que estaba tan orgulloso, donde me había acostado con tantas mujeres, lo vendí por 1.8 millones. Después de pagar los casi 1 millón que faltaban de hipoteca, y todas las comisiones, me quedaron poco más de 700.000. Yo era de los que gastan todo lo que ganan, no tenía ahorros. Para el agujero de 1.3 millones aún faltaban más de 500.000. Negocié con la otra parte el pago mensual del resto, pero ni siquiera tenía dinero para alquilar algo. Para poder ganar mejor, no tuve más remedio que mudarme a casa de mis padres. Cuando mis padres se enteraron de que había vendido el apartamento, casi me estrangulan. Después de todo, la entrada la pusieron ellos. Hasta que vieron a su nieto regordete, entonces se calmaron. Mis padres querían vender su viejo piso, pero me negué. No quería que mis padres, después de una vida de trabajo, se quedaran sin un techo. Los errores que uno comete, uno tiene que asumirlos. Total, la otra parte ya había aceptado el pago a plazos, aunque con más intereses. Solo tenía que esforzarme y mantener mis ingresos. Mi vida nocturna pasó de ser de juerga y discotecas a ser de servicio de conductor designado. Cuanto más despilfarraba antes, más humillante era ganar dinero ahora. Por fin entendí lo que mi madre siempre repetía: cuando tienes dinero, piensa en cuando no lo tengas. En la vida, solo hay unos pocos años para ganar bien. Si lo malgastas todo, ¿qué harás cuando ya no puedas ganar? Pero de nada servía arrepentirse. Solo podía esforzarme el doble. Aunque cada día estaba agotado, con solo llegar a casa y ver a mi hijo, sentía que valía la pena. Al menos, ahora mi lucha tenía un sentido. Pero precisamente ese sentido, de repente, cambió de significado. Llevaba ya casi medio año así, sin atreverme a enfermar, sin gastar en tonterías, trabajando duro cada día. Me había acostumbrado a esta vida. Y entonces, una noche haciendo de conductor designado, me crucé con Ana. Sí, era ella. La reconocí al instante. Esa mujer que había sido declarada muerta, que me había dejado un hijo y una deuda de 1.3 millones. Estaba viva, y vivía de maravilla. Capítulo 3. En ese momento ya no tenía cabeza para seguir trabajando. Aparqué el coche de golpe en la cuneta y salí corriendo hacia la mujer del otro lado de la calle, la que llevaba ropa de marca y un bolso de lujo. Tenía que atraparla. Iba a denunciarla. Era una estafadora. Era la hora punta, después de la cena, todo el mundo volvía a casa. Corrí como un loco entre el tráfico denso, las frenadas bruscas, los claxones y los gritos llamaron la atención de Ana, que estaba al otro lado. Me vio. Nuestras miradas se cruzaron. La mía, llena de furia. La suya, llena de sorpresa. No se detuvo ni un segundo, cogió a la mujer que iba con ella y echó a andar rápido. Ana, para. Eres una estafadora, para. Grité con todas mis fuerzas. Pero Ana no me hizo ni caso, incluso intentó parar un taxi para irse. Me lancé como un loco hacia ella, pero ella ya había subido al taxi con su amiga. Cuando llegué, el coche ya arrancaba. Intenté parar otro taxi, pero en ese momento no había ninguno libre. No me quedó otra que echar a correr detrás del taxi como un desesperado. En mi cabeza solo había una idea: tenía que alcanzarlo y atraparla. No sé si el cielo se compadeció de mí, si supo lo mucho que me habían estafado y lo miserable que era. El caso es que el taxi se encontró con un semáforo en rojo más adelante y quedó atrapado en el tráfico. No sé de dónde saqué fuerzas, como una fiera me abalancé sobre el coche y tiré con todas mis ganas de la puerta. A través de la ventanilla vi a Ana gritándole al taxista que arrancara, que se fuera. Pero yo me aferraba a la puerta, intentando abrirla a la fuerza. Desesperado, para impedir que Ana escapara, usé el puño y golpeé con todas mis fuerzas la ventanilla. ¡Boom! El cristal se hizo añicos. Mi mano se llenó de cristales, un dolor insoportable. Pero no vacilé ni un segundo, ignoré el dolor, metí medio cuerpo por la ventana rota y agarré a Ana. ¡Ay! Ana gritó despavorida y empezó a golpearme con las manos. Su amiga, a su lado, también la ayudaba. El taxista, al ver la ventana rota, puso las luces de emergencia y se quedó quieto. Señor, llame a la policía, al 911, yo le pago los daños. Le dije al taxista mientras sujetaba a Ana con fuerza. El taxista era un tipo sensato, fue aparte a llamar a la policía. Pronto llegaron los agentes. Quizás porque cuando crucé la calle corriendo ya alguien había llamado. Primero llegó tráfico, luego la policía. Nos llevaron a todos a la comisaría. Les conté a los policías todo, que quería denunciar a Ana por estafa. Mi estado emocional era un desastre.
medio año, había pasado medio año viviendo una miseria. Hasta había llorado por ella. Y ahora resulta que ella vivía de maravilla. Es una estafa, todos son unos estafadores, apuesto a que el informe de paternidad también es falso. Deben ser una banda organizada, agente, tiene que ayudarme, me han estafado hasta venderme la casa, y encima me han dejado un niño, esa gente es capaz de cualquier cosa. No se altere, espere un momento allí. El policía intentó calmarme. Intenté controlarme, por miedo a que si me ponía más nervioso luego todo fuera peor. Apreté los puños, en mi cabeza ya estaba pensando en cómo insultar a esa desgraciada más tarde, pero el resultado que obtuve me dejó helado. Señor Luis, esta joven dice que no le conoce de nada, y además, no se llama Ana, como usted dice, se llama Celia. ¡Boom! ¿Qué? Mi cabeza zumbaba. No, imposible, yo recuerdo claramente que se llamaba Ana, ¿cómo va a llamarse Celia? Pero la policía ya tenía las pruebas. Todo lo que yo decía sonaba ridículo y sin fundamento. Agente, da igual cómo se llame, el niño es suyo, exijo una prueba de paternidad. Sacudí la cabeza desesperado, y también hay que investigar ese contrato de deuda. Los policías no me llevaron la contraria, accedieron a mis peticiones. Fue la primera vez en mi vida que pasaba la noche en una comisaría. Y esa mujer que antes se llamaba Ana y ahora Celia, estaba en la habitación de al lado. Aunque no podía verla, seguí gritando, ¿por qué? ¿Por qué me has engañado? Te lo suplico, puedes dejarme en paz. El dinero que he pagado, te lo regalo, llévate a tu hijo, déjame vivir. Pero ella no me hizo ni caso. Incluso cuando luego la insulté, ni se inmutó. Hasta que los policías me callaron, y entonces me calmé. Aquella noche fue una agonía. La vida que por fin había aceptado, de repente se destruía. Mi mentalidad se vino abajo del todo. Y encima, resulta que esa no era la persona que yo buscaba. Al día siguiente, la policía dio los resultados. Salió el informe de ADN. Tito y yo éramos, efectivamente, padre e hijo. Y Tito y Celia no tenían ni una gota de sangre en común. Lo más terrible era que esa deuda, efectivamente, era de la madre de Tito, Ana. Y ahí estaba mi firma, ahora era mi deuda. Todo, legal y legítimo. Me quedé atontado. Sentía que mi cerebro no daba más de sí. En mi memoria, Ana era esa mujer. ¿Es que había estado con otra Ana? Hasta llegué a dudar de mi cordura. Al final, bajo las indicaciones de la policía, me disculpé con Celia y la vi marcharse ante mis ojos. No solo tuve que pagar la reparación de la ventana del taxi y la pérdida de ingresos, sino que además me despidieron del servicio de conductores designados. Tuve que indemnizar al cliente y me pusieron en la lista negra de todo el sector. Incluso mi trabajo estable, porque había estado en comisaría, me pusieron en excedencia, que me tomara un tiempo para descansar en casa. Esto hizo que mi ya de por sí complicada situación empeorara aún más. Sentía que todo estaba oscuro. Capítulo 4. A partir de aquel día, me volví un desecho. De repente, toda lucha me parecía inútil. Aunque se confirmó que Tito era mi hijo, no sabía quién era su madre. Le pregunté a Tito cómo era su mamá, pero la descripción que me dio no me sonaba de nada. Hasta a veces sospechaba, ¿sería que había hecho demasiado daño? ¿Que este era el castigo del cielo? Pero entonces recordé a la mujer llamada Celia. Si ella no tenía nada que ver con esto, ¿por qué salió corriendo al verme? Para aclarar las cosas, decidí buscarla. Cuando estaba en la comisaría, oí vagamente a la policía preguntarle, y me pareció que ese día acababa de salir del trabajo. Así que deduje que su trabajo estaba en el centro financiero cercano. A partir de entonces, fui todos los días a acechar por esa zona, decidido a encontrarla. Al final, la perseverancia dio su fruto. Después de una semana acechando, aunque no la encontré a ella, encontré a la mujer que iba con ella ese día. Identifiqué la empresa donde trabajaba y, al día siguiente a la salida, por fin me la crucé de nuevo. Cuando me vio, se asustó mucho, me miró nerviosa. ¿Otra vez tú? ¿Qué quieres? Ya te dije que no te conozco, que te equivocas de persona, ¿por qué sigues molestándome? Lárgate, si no, llamo a la policía. La miré profundamente, con un tono suave, casi suplicante. Señorita Celia, no quiero molestarla, sé que usted lo sabe todo. Por favor, dígame, ¿qué está pasando? Celia apartó la mirada, sin atreverse a mirarme a los ojos. No sé de qué hablas, lo siento, no lo sé. Dicho esto, dio media vuelta para irse. Miré su espalda, sabía que con ella no servían ni las buenas ni las malas, así que solo me quedaba ser un pesado. ¿Qué te pasa, Celia? ¿Qué te hiciste un tatuaje de mariposas en la espalda por mí, y ahora que hemos roto, lo niegas? Era la hora de salida, habría compañeros suyos pasando, seguro que le daba vergüenza.
¿Has olvidado lo que me decías en la cama? Que quería ser como una mariposa. No terminé la frase. Celia ya se había dado la vuelta y venía hacia mí, me agarró del brazo. Basta, no sigas. Ven conmigo. Celia me llevó a una cafetería. Por fin nos sentamos con calma, y sus primeras palabras fueron: no pensé que aún recordaras lo de las mariposas. Era un tono entre burlón y nostálgico, especialmente en sus ojos, había un destello. Habiendo estado con tantas mujeres, sabía que cuando una mujer ponía esa mirada, era que se estaba enamorando. Era el mejor momento para tenderle la trampa y tumbarla, pero ahora no me interesaba nada de eso. Por favor, dígame, ¿qué está pasando? Pregunté seriamente a Celia, esa mujer que recordaba tan vívidamente pero que había cambiado de nombre y fingía no conocerme. ¿Estás bien? Debería ser yo la que te pregunte qué pasa. Celia me lanzó una mirada de reojo. Hace años que terminamos, solo fue algo pasajero, y ahora vienes a buscarme, a acosarme, y me preguntas qué pasa. ¿No te parece ridículo? Se me contrajo la cara. Según lo que ella decía, efectivamente, el problema era mío. No me anduve con rodeos, fui directo al grano. ¿Por qué usaste el nombre de Ana entonces? ¿Qué relación tienes con Ana? Ana. Celia pareció sorprenderse, luego soltó una risa burlona y se frotó la frente. Ah, ¿con qué por el nombre? Tío, ¿estás bien? ¿Cuándo sales de juerga? ¿Quién usa su nombre real? Yo entonces solo quería divertirme contigo, algo excitante. No quería una relación seria, un nombre cualquiera, ¿para qué darle tantas vueltas? Mi cara se puso aún más fea, veía que Celia no mentía. Pero, ¿por qué justo Ana? ¿Tan grande era la casualidad? ¿Por qué usaste ese nombre, Ana? ¿Por qué no otro? ¿Y por qué saliste corriendo al verme? Pregunté serio, mirándola fijamente a los ojos, por si mentía. Celia me miró con exasperación. Primero, ese nombre se me ocurrió en el momento. Ah, sí, pareció recordar algo. Creo que vi ese nombre en tu casa, en una placa dentro de un libro. Y además, esa noche, mientras dormías, pronunciaste ese nombre, así que lo usé. Mi cara se ensombreció del todo. Esa explicación me dejó sin preguntas. ¿Y por qué saliste corriendo al verme? Volví a preguntarle eso, si no tenías la conciencia sucia, ¿por qué huiste? ¿Estás enfermo? Celia me lanzó una mirada. Venías desde el otro lado de la calle como un loco, gritando el nombre de Ana, iba con una compañera de trabajo, si no huía ¿qué? Esperaba a que me agarraras y dijeras que habíamos tenido algo. ¿Cómo iba a seguir trabajando allí después? Me quedé completamente atontado. Mi cabeza era un caos. Mi supuesta Ana, no era Ana. Entonces, ¿quién era la verdadera Ana? ¿Cuánto tendría que haberme amado para tener un hijo en secreto? Para, después de morir, dejarme un hijo y una deuda de más de 1 millón. De Celia no obtuve ninguna información útil. Además, Celia me advirtió, por favor, no vuelvas a molestarme. Tú y yo solo fue algo pasajero, no quiero más complicaciones. Si algún día me apetece, quizá vuelva a buscarte para repetir, pero hasta entonces, seamos desconocidos, ¿vale? Miré a Celia como un idiota, y asentí en silencio. Hubo un tiempo, eso era lo que yo les decía a las mujeres. ¿Quién me iba a decir que algún día, una mujer me lo diría a mí? ¿A quién culpar? Solo a mí mismo, por haber jugado demasiado, por haber herido a demasiada gente, hasta el punto de no recordar ni sus nombres. Este es mi castigo. Capítulo 5. Me separé de Celia con una sonrisa amarga, y decidí no volver a contactar con ella, porque yo ya no era el de antes. Ahora era un padre soltero, sin coche, sin casa, sin ahorros, e incluso sin trabajo. Un tipo así ni siquiera tenía derecho a tener novia. ¿Qué derecho tenía a jugar a estas cosas? Volví a casa algo desanimado. Tito me miró con cara de pena. Papá, la profesora dijo que en la fiesta deportiva familiar de invierno tienen que participar papá y mamá juntos. Pero yo no tengo mamá. ¿Cómo voy a participar? Si no participo, no consigo vales, y sin vales no puedo canjear el juguete que quiero. Al decirlo, estaba a punto de echarse a llorar. Mi corazón se estremeció. Sentí un nudo en la garganta. ¿Quién me iba a decir que un tipo como yo, de casi 2 metros, llegaría a un día así? Pero delante de mi hijo, me esforcé por controlarme, le acaricié suavemente la cabeza. Te has confundido, la profesora dijo que con que vaya uno de los dos, papá o mamá, es suficiente. Si van los dos, ¿quién va a trabajar a ganar dinero? Tranquilo, papá irá contigo y te ayudará a ganar. Los niños son fáciles de convencer. No me creía que todos los padres del colegio fueran a ir, seguro que alguno tenía cosas que hacer. Después de calmar al niño, mis padres vinieron a hablar conmigo. Ya no eres un chaval, aprovecha que el niño es pequeño para buscarle una madrastra, así luego la aceptará. Si esperas a que sea más mayor, no habrá conexión entre ellos.
¿Cómo no iba a entenderlo? Pero, ¿qué mujer querría estar con alguien como yo, y encima cuidar de mi hijo? Mis padres me presentaron a muchas mujeres divorciadas, muchas con hijos propios. Se me iba la cabeza. Si al menos yo nunca me había casado, que me casara con una divorciada, o hasta 2 veces divorciada, no podía aceptarlo. Con lo que tienes ahora, si encuentras a una mujer ya es mucho, y encima pones pegas. Las palabras de la casamentera fueron un golpe bajo. Además, recibí la notificación de mi empresa despidiéndome. Mi vida se sumió en una oscuridad sin fin. Fueron los días más difíciles de mi vida, pero no me dejé vencer por la vida. Para no preocupar a mis padres, seguía saliendo temprano y volviendo tarde, y al llegar a casa fingía que todo iba bien. En realidad, cada día que salía, solo podía mantenerme con trabajos temporales, de peón. Había empresas que querían ficharme, pero en nuestro sector, cambiar de empresa es como empezar de cero. Tendría periodo de prueba. Con mi carácter, empezar de cero no podía soportarlo. No solo el dinero no me llegaría para vivir, el tiempo tampoco. Así que lo dejé, y al final opté por ir a una obra a cargar ladrillos, al menos el sueldo era algo mejor. Sabía que así no podía seguir mucho tiempo, tarde o temprano mis padres se enterarían, pero no tenía otra opción. Cada día, me devanaba los sesos pensando cómo ganar dinero, cómo pagar la deuda, cómo vivir un poco más tranquilo. Ahí me di cuenta de que todos estos años, aparte de saber embaucar mujeres, no tenía ninguna habilidad útil. ¿Acaso iba a engañar a mujeres para que me mantuvieran? A veces, lo pensé, con mi apariencia, mi físico y esta boca, engatusar a unas cuantas mujeres para que me mantuvieran no habría sido problema. Pero quería dar un buen ejemplo a mi hijo. No podía permitir que se desviara del buen camino. Conforme Tito crecía, entendía más cosas, e incluso muchos de sus hábitos y su carácter los copiaba de mí. También me di cuenta profundamente de que el padre es responsable de la educación del hijo. Así que delante de Tito, me esforzaba mucho, en parecer un buen padre, pero era agotador. Por dentro, acumulaba demasiadas emociones negativas. A veces, explotaba sin motivo. Cuanto más quería tener paciencia, menos paciencia tenía. Al final, no pude más. Mi cuerpo dijo basta. Caí enfermo, fiebre alta, diarrea, tos. Estaba tumbado en la cama del hospital, pero en la cabeza solo pensaba en que si hoy no cargaba ladrillos, ganaría mucho menos. Pero mi cuerpo ya no me respondía. Me quedé tumbado en la cama, mareado, con suero todo el día, 3 días así hasta que mejoré un poco. El médico me dijo que por inhalar polvo continuamente, más una infección vírica, tenía neumonía. Me dijo que no volviera a hacer trabajos con mucha contaminación, o la enfermedad podría reaparecer, y en casos graves, convertirse en cáncer de pulmón. No me lo podía creer, que yo llegaría a esto. La vida, al final, me había aplastado. Un cambio repentino, y no tenía capacidad de resistencia. Quizás esta es la tristeza de un hombre de mediana edad, sin ahorros, sin respaldo. Pero si aún no tenía 30 años. De repente, el mundo me pareció ridículo. Hasta se me pasó por la cabeza la idea de quitarme la vida. Pero al ver los dibujos de mi hijo, y oírle recitar los versos que acababa de aprender, tan adorable, abandoné esa idea. Por mi hijo, tenía que seguir adelante. Antes del amanecer, es cuando más oscuro está. Solo tenía que aguantar, seguro que llegaba la luz. Y así fue. Mi luz llegó. Mis padres se enteraron de que estaba en paro, me dieron un buen sermón. Y luego me animaron, que montara mi propio negocio. En ese momento dudaba, pero mis padres dijeron, dinero no tenemos mucho, pero se puede empezar por lo básico. ¿Siempre te ha gustado cocinar? ¿Por qué no abres un puesto de desayunos a la entrada del barrio? La inversión no es grande, 2 o 3 mil dólares basta, eso sí, será muy duro, pero los desayunos dan dinero. Cuando el viejo Wang lo tenía, decía que en los días buenos vendía hasta casi 10,000. Tu padre y yo aún podemos ayudar, al menos es mejor que cargar ladrillos en una obra. Capítulo 6. Me emocioné hasta las lágrimas. Siempre se dice que cuando estás en tu momento más difícil, los que te ayudan son tus padres. La ayuda de mis padres me permitió superar el bache. El puesto de desayuno se abrió pronto. No hubo mucha preparación, lo básico. Con los desayunos pasa así, si la comida no está mal, y tú madrugas cada día, el negocio irá a mejor. Y lo más importante, ves el dinero en efectivo. Cada día entra dinero. Por mucho que te canses, sientes fuerza. Así, medio año después, no solo había pagado todas las deudas, sino que además había ahorrado una buena suma. Sentía que mi futuro era prometedor. Empecé a tener ideas nuevas, propias de los jóvenes. Transformé el puesto de desayunos en un local de comida rápida, renové el local,
contraté a un cocinero profesional y lo convertí en una especie de cocina central. Bollos, churros, empanadillas, wontons, incluso los condimentos, todo se estandarizó. Luego, usando las técnicas de marketing que había aprendido antes, expandí rápido con franquicias y creé tendencia. La inversión en comida rápida ya es baja, así que ni siquiera pensé en franquicias. Además, con la cocina central haciendo los envíos, los otros locales necesitaban menos espacio. Cada día todo era fresco, y los clientes lo veían, comían con confianza. Así, tenía mi propio negocio. Y además, me liberé de madrugar y trabajar hasta tarde. Tenía más tiempo para estar con mi hijo. Así pasaron 3 años, Tito ya iba a primaria. Justo cuando todo iba viento en popa, sin obstáculos, y pensaba en resolver mi situación sentimental, esa mujer apareció de repente. La encontré familiar, pero no recordaba dónde la había visto. Y Tito, al verla, salió corriendo hacia ella y se abalanzó en sus brazos. Mamá, me quedé helado. De repente, en mi cabeza apareció la imagen de aquella mujer a la que le gustaba recitar poesía. También recordé el libro del que habló Celia. Justo era el que había dejado esa mujer. En aquel entonces, ni siquiera sabía su nombre, y me acosté con ella. Y al día siguiente, desaparecí. Fue la noche de la graduación universitaria. Me acosté con ella y me fui, sin volver a aparecer. Hasta había olvidado lo que le dije entonces. ¿Cómo pudo quererme tanto como para tener un hijo en secreto? Para, después de morir, dejarme un hijo y una deuda de más de 1 millón. Pero lo que más me preocupaba ahora era, ¿no había muerto? ¿Por qué aparecía de repente? ¿Sería que, al verme ahora con éxito, y con la deuda pagada, venía a buscarme? Pero cuando la miré con atención, vi que no parecía la de entonces, solo se le parecía. Además, ella parecía tener poco más de 20 años. Yo ya tenía más de 30, así que pronto supe que no era la misma persona. Y esa mujer me dio la respuesta. Acarició la cabeza de Tito, con los ojos llorosos, y dijo, Tito, no soy mamá, soy tu tía. Luego supe que era la hermana menor de Ana, Aurora. Aurora calmó a Tito y, al volver a mirarme, su mirada se volvió helada. Vengo a buscarte a ti. Sal un momento, quiero hablar contigo a solas. Me sorprendí, pero le dije a Tito que volviera a su habitación y salí. ¿Qué pasa? Le pregunté con frialdad. Si ella no me ponía buena cara, yo tampoco se la pondría a ella. Aurora se dio la vuelta, le tembló levemente la comisura del ojo y dijo con seriedad, he venido a llevarme a Tito, espero que estés de acuerdo. Al fin y al cabo, alguien como tú no puede darle a Tito un mejor entorno educativo. Yo, que estaba bebiendo agua, me atraganté y tosí violentamente. Pensé que venía a pedirme dinero, y lo primero que dijo fue eso, no te pongas así. Que te dieran al niño fue idea de mi hermana, lo hizo a nuestras espaldas. Aurora me miró fríamente, si no fuera porque Tito empezó primaria y pudimos localizarlo a través de los datos, aún no lo habríamos encontrado. Me quedé desconcertado. Sentía que mi cerebro no reaccionaba. Solté una carcajada. Qué gracioso. Primero me tiran un niño así como quien no quiere la cosa, con una deuda de más de 1 millón. Ahora que por fin he salido adelante, que mi vida va sobre ruedas, vienes a reclamar al niño. ¿Y luego también querrás que pague una manutención de miles de dólares al mes? Aurora frunció el ceño. En sus ojos solo había desprecio y asco. El dinero te lo daré yo, de la manutención de Tito no te preocupes, no la necesitamos. Además, le daremos a Tito las mejores condiciones educativas, lo trasladaremos a un colegio internacional. ¡Qué interesante! Miré a Aurora con curiosidad. ¿Quieres decir que me desprecias? ¿Que no soy digno de ser el padre de Tito? Sí. Aurora no se anduvo con rodeos. Tu situación económica actual, a mis ojos, es de pobre. Ah, sí. Aurora de repente me miró con gravedad. Si ahora estás de acuerdo, además te daremos una compensación de 5 millones. Si no estás de acuerdo, seguiré la vía legal, sacaré las pruebas de cómo violaste a mi hermana, para demostrar que no eres digno de ser el padre. ¡Boom! Mi cara se puso lívida. Miré a Aurora heladamente. ¿Me estás amenazando? No es una amenaza. Aurora dijo con total tranquilidad. Te estoy dando a elegir. Espero que seas sensato, no intentes dar golpes contra una pared. Me reí muy contento. Me reí hasta que me tembló el cuerpo. Si hubieras venido a buscarme hace unos años, cuando estaba en lo más bajo, quizá lo habría considerado. Miré a Aurora fríamente, no te creas que porque tengas un puñado de dólares eres especial. Soy el padre biológico de Tito, y si usáis tácticas sucias, yo por él también soy capaz de cualquier cosa. Dejando esas palabras, me di la vuelta y me fui. Me daba igual quién fuera, o lo poderosa que fuera. Aunque sacara a la luz mi pasado,
me daba igual, porque después de todos estos años, en mi corazón solo estaba Tito. Por Tito, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, pero no me esperaba que el poder de la familia Ann superara mis expectativas. Aurora, por el único hijo de su hermana, era capaz de cualquier cosa. Al saber quién era Ana, busqué en los registros de mis antiguos compañeros. No buscaba, no temía. Resulta que el padre de Ana era el presidente del grupo Ann, y su madre, catedrática universitaria. La empresa donde trabajaba antes era una subsidiaria del grupo Ann. Las industrias del grupo Ann se extendían por todo el mundo, era enorme. La familia Ann tenía 2 hijas, una llamada Ana, otra Aurora. Y, hace 10 años, la hija mayor de los Ann tuvo una hija ilegítima, deshonrando a toda la familia. Así que Ana rompió relaciones con la familia y se fue con la niña. Nadie supo a dónde fue Ana. Solo se supo que, 5 años después, la familia celebró un funeral. Su hija tenía cáncer. Y, al parecer, fue por un parto complicado. Al ver las noticias explosivas de entonces, me quedé paralizado. Aquellas noticias causaron gran revuelo. En su momento, hablé con mis compañeros de lo desgraciado que era ese don Juan, un auténtico cerdo, que había dejado a una mujer en tal situación. ¿Quién me iba a decir que yo era ese cerdo? Capítulo 7. Me sentí terriblemente culpable. Incluso me di unos cuantos puñetazos. Mis recuerdos enterrados, por fin, se despertaron por completo. La noche de la graduación universitaria, en la fiesta, vi por primera vez a Ana maquillada. Por el alcohol, y animado por unos amigos, engatusé a una mujer por primera vez. Recordaba claramente que Ana me dijo que había estado enamorada de mí durante 4 años. Y yo, le solté un montón de mentiras románticas, incluida esa frase sobre navegar por el mar estrellado que luego puse de nombre a mi hijo. ¿Quién me iba a decir que mi acto sin importancia? Ana se lo tomó tan en serio. Incluso me esperó a que volviera a buscarla. Y yo, simplemente, la abandoné, sin saber siquiera su nombre. ¿Cómo pude hacer tanto daño a una mujer que me quería tanto? Realmente, no era más que una basura. Pero ahora no era momento de lamentarme. Aurora ya había empezado a actuar. Llegó al extremo de mandar gente a provocar disturbios en mi local de comida rápida, incluso abrió uno nuevo justo al lado, y con precios más bajos se llevaba a mis clientes. Además, me mandó una citación judicial a través de sus abogados, demandándome por dañar a su hermana y reclamando la custodia de su sobrino. Mi vida, que acababa de estabilizarse, volvió a sumirse en el caos. Estos años había ganado bastante dinero, pero lo había invertido todo en abrir nuevos locales, haciendo crecer el negocio. Ahora, con lo que hacía Aurora, todo mi dinero sudado se iba a pique, y aquella citación judicial me empujaba aún más al borde del abismo. Aurora volvió a buscarme. Última oportunidad. Dame a Tito, puedo retirarlo todo y darte 5 millones como compensación. Su actitud de superioridad despertó en mí aquella furia de años atrás, de conquistar mujeres. La miré con dureza. Vuestra familia Ann es rica y poderosa, lo tiene todo, tú también podrías tener un hijo. ¿Por qué me queréis quitar a mi único hijo? ¿No sabéis que él es mi esperanza de vida? Por favor, dejadme en paz, vale. Al final, me rendí. Incluso por Tito, me arrodillé ante Aurora. Pero Aurora seguía impasible, mirándome fríamente. Tú no le puedes dar la vida que Tito merece, no eres digno de ser su padre. Eso dolía. Era como arrancarme la dignidad y restregarla por el suelo. Pero yo no tenía capacidad de resistirme. Ante ellos, era débil. ¿Y habéis pensado en lo que siente Tito? Grité con el corazón destrozado. Tito necesita a su padre, no a su tía. Tú tendrás tu propia familia, tus propios hijos. ¿Crees que entonces seguirás cuidando y queriendo a Tito? Sí. Aurora me miró con determinación. Por Tito, no tendré hijos, ni siquiera pienso en casarme. Él será el futuro heredero de la familia Ann. No irá contigo a vender bollos. Me quedé atónito. No me esperaba que Aurora estuviera dispuesta a sacrificar tanto por Tito. No me lo creía. Ahora dices que no quieres tener hijos, pero luego quién sabe. Te lo suplico, no me quitéis a Tito, aunque sea solo una pequeña cafetería de bollos, es algo tangible que pertenece a Tito. Seguía discutiendo con Aurora, pero ella me dijo fríamente, ríndete, no sirve de nada, yo no puedo tener hijos. Así que la familia Ann tiene que recuperar a Tito, cueste lo que cueste, porque lleva la sangre de los Ann. Al decir esto, la expresión de Aurora era de desolación, y la mía, de desesperación. Sabía que estas familias adineradas, por su sangre, eran capaces de cualquier cosa. Lo que más valoraban era el linaje. Si no, Ana no habría sido expulsada en su momento. Si no, no habrían esperado a que Aurora no pudiera tener hijos para venir a quitarme a mi hijo. Eran máquinas sin sangre ni sentimientos.
Ya podía imaginarme, si no accedía, qué medidas tan despiadadas tomarían a continuación. En ese momento, me sentí completamente desesperado. Incluso tuve el impulso de acabar con ellos y conmigo, pero al final me contuve, por el bien de mi hijo. No quería que Tito creciera escuchando que su padre era un cobarde. Aurora también se emocionó, se calmó y me miró con cierta compasión. No le des más vueltas, arreglemos las cosas en paz, así en el futuro aún podrás ver muchas veces a Tito. Por supuesto que sabía que tenía razón, pero la forma de actuar de la familia Ann me hacía sentir como si estuviera vendiendo a mi hijo. No podía superar esa barrera mental. Después de todo, yo era un hombre hecho y derecho. Aurora se fue, me dio 3 días para pensarlo. Me sentí completamente hundido. Ni siquiera me atrevía a volver a casa a enfrentarme a mis padres. Fui a un bar, después de más de 3 años sin poner un pie en uno. Quería emborracharme. Varias mujeres, atraídas por mi apariencia y aura, se me acercaron, pero las rechacé a todas. Después de todo lo que había vivido, ya no me gustaba ese tipo de ligoteo sin sentido. Un amigo al que no veía desde hacía años me vio y se sentó a mi lado. Luis, ¿cuánto tiempo? ¿Has vuelto al ruedo? Presentándome a un grupo de jóvenes, este es Luis. En su día el don Juan de la zona, no había mujer que se le resistiera. Me convertí en un ídolo a los ojos de esos chicos. Me ofrecían cigarrillos, me invitaban a copas, intentaban sonsacarme consejos. Querían que les enseñara algo. Luis, me ha gustado una chica de familia rica, ¿cómo puedo conquistarla? Ayúdame, si lo consigo, en el futuro no te faltarán beneficios. Las palabras de uno de ellos me iluminaron de repente. Alguien como yo, que ya había vivido de sobra, ahora buscaba esposa solo por el bien del niño. Pero encontrar a una que tratara bien a mi hijo era muy difícil. Ahora que la familia Ann me lo quitaba, ¿no era esta la oportunidad perfecta? De repente, se me ocurrió una idea atrevida. Capítulo 8. En ese momento me emocioné mucho. Ya no tenía ganas de beber. Inmediatamente les dije que estaba viejo, que ya no podía, y me fui rápido. Por Tito. Y para acabar con la familia Ann, decidí actuar contra Aurora. Si la familia Ann no me dejaba salida, entonces haría que la familia Ann fuera mía. Reconozco que había cierto deseo de venganza. Pero en este mundo, la persona que podría querer a Tito como una madre, aparte de Aurora, no había otra. Sobre todo lo de que Aurora no podía tener hijos, era una buena ventaja. No volví a casa. Busqué un bar tranquilo y le mandé un mensaje a Aurora, diciéndole que lo había pensado bien, que saliera a hablar. Para tratar con alguien que, sabiendo que no puede tener hijos, se encierra en sí misma y no se atreve a enamorarse, tengo mis métodos. Aurora cayó en mi trampa. En ese ambiente tan íntimo, agarré la copa, con los ojos empañados. ¿Cuánto has bebido? Aurora se acercó y me quitó la copa. ¿No habías dicho que lo habías pensado bien? ¿Por qué lloras? Su tono era claramente más suave que antes. Me hice el penoso, fingí estar borracho, agarré la mano de Aurora y la miré con ternura. Ana, lo siento, no te cuidé bien. Ana, ¿sabes? Todos estos años he cuidado bien a Tito, sus ojos son exactamente igual que los tuyos, cada vez que lo veo me acuerdo de ti. Ana, estoy cansado, todos estos años por Tito he renunciado a todo lo mío. Ahora tu familia me quiere quitar a Tito, no sé qué hacer. Dicen que pueden darle a Tito mejor educación, mejor vida. Pero yo sé que Tito, una vez entre allí, sin su padre a su lado, se convertirá en una herramienta para los intereses de los ricos. No quiero que mi hijo sea así, y tú tampoco, ¿verdad? Ana, dame una señal, ¿qué debo hacer? Con tal de quedarme con Tito, haría cualquier cosa. Como experto en el amor, mi actuación era de primera. Si pude hechizar a Ana, ¿su hermana sería muy diferente? Claro que no. Aurora cayó en mi trampa, no se resistió, y yo, aprovechando, la abracé, apoyé la cabeza en su vientre y lloré desconsolado. Aurora se quedó así, de pie ante mí, abrazándome, dejándome llorar. Lloré así, calculando el tiempo. Unos 10 minutos después, dejé de llorar, la abracé y murmuré. Ana, lo siento, entonces fue culpa mía, no debí abandonarte. Ana, dame otra oportunidad, deja que sea yo quien sufra, a cambio de que tú estés bien, vale. Mi voz era cada vez más baja, como si estuviera soñando. Al final, me callé por completo, pero el cuerpo aún temblaba de vez en cuando. Podía sentir que la emoción de Aurora crecía, porque su corazón latía más fuerte. También podía sentir sus lágrimas caer. Sabía que mi plan tenía medio éxito. Aurora, al verme dormido, intentó levantarme para llevarme. Aunque fingía estar borracho, sabía que tenía que irme. Quería ver a dónde me llevaba. Si era a casa, la haría dejarme a la puerta, para volver en cuanto me despejara. Si era a un hotel, la retendría para que no se fuera.
Aurora me llevó a casa. Cuando el coche llegó a la entrada de mi urbanización, abrí los ojos como atontado, y al ver que aún abrazaba a Aurora, fingí sorprenderme. Lo siento, perdona, ¿no te habré hecho nada? Fingí estar nervioso. Luego bajé tambaleándome y caí al suelo. Aurora se apresuró a ayudarme a levantarme. Tranquilo, ¿qué haces? Hice un gesto con la mano, me incorporé con dificultad y señalé un rincón al lado. Llévame allí, por favor. Aurora, siguiendo mis indicaciones, me llevó a un rincón al lado de la puerta de la urbanización. Me senté en el suelo de golpe, casi tirando a Aurora. Me disculpé rápidamente. Lo siento, perdona, vete, no te preocupes por mí, me aclaro un poco y vuelvo solo. ¿Qué tonterías dices? Levántate ya, te ayudo a subir. La voz de Aurora tenía un tono de autoridad. Es la reacción instintiva de una mujer cuando te considera suyo. Por dentro, me alegré. Sabía que el segundo paso había tenido éxito. Intenté fingir que estaba sobrio, incluso le sonreí. En serio, estoy bien, me siento un rato. Si vuelvo ahora, temo despertar a Tito. Tú vete, no te preocupes por mí, qué vergüenza aquí, estoy bien. No. La voz de Aurora sonó aún más enfadada, me agarró del brazo y me levantó. Aquí hace mucho frío, levántate, no vayas a coger un resfriado. Así me levantó Aurora, y luego me llevó hacia otra dirección. ¿A dónde me llevas? Tengo que volver a casa. Fingí estar alarmado, intentando liberarme. Pero Aurora me dio un pellizco en la cintura. Quédate quieto, no te voy a comer. Me calmé, y así me llevó Aurora al coche, me llevó a un hotel. Cuando entramos en el hotel, supe que mi plan estaba completado en un 80%. Lo demás dependía de cómo hiciera para que Aurora se quedara a pasar la noche conmigo. Aurora era muy tierna, aunque siempre ponía cara de fría. Era porque no podía tener hijos, y se ponía fría a propósito para que la gente no se acercara. Pero por dentro era cálida. Aurora me ayudó a entrar en la habitación, me quitó la chaqueta y los zapatos, me puso en la cama. Hasta me sirvió un vaso de agua caliente. En ese momento, me emocioné de verdad. Después de dejar el agua, se iba a ir, pero yo la agarré de la mano. No te vayas, ¿vale? Aurora se estremeció, me miró con los ojos muy abiertos. Y yo, con los ojos rojos, le contesté con lágrimas grandes. No dije nada, solo así, con su mano en mi mejilla, lloré en silencio. En ese momento, no sé si fue por culpa o por emoción, pero lloré de verdad. Aurora no se fue, se sentó al borde de la cama. Imité a la perfección lo asustado y sufriente que estaba mi hijo cuando llegó a mi lado. Toda la noche, no dormí. Aunque era cómodo apoyar la cabeza en la mano de Aurora, temía que se fuera. Si se iba, mi plan no tendría éxito. Aurora tampoco se fue. Sentí que ella tampoco dormía, porque a medianoche, me tocó la cara con la mano. Supe que había empezado a sentir algo por mí. Incluso tuve el impulso de darme la vuelta y echarme sobre ella en la cama, pero me contuve, porque no quería solo pasar una noche con ella. Tenía que hacer que se abriera de verdad, entrar en su corazón. Solo así podría proteger a Tito y a mí. Capítulo 9. Aunque Aurora había nacido en una familia rica, en cuanto a las tretas entre hombres y mujeres, probablemente no tenía mucha experiencia. Si no, Ana no habría roto con su familia por quedarse embarazada. Así, pasamos la noche tranquilos. En realidad, medianoche, porque ya no aguantaba más. Me levanté atontado para ir al baño. Quería hacerlo sin hacer ruido, pero Aurora, que tampoco dormía, abrió los ojos. Nuestras miradas se cruzaron, ambos incómodos. Después de tanto tiempo, si seguía fingiendo estar borracho, sería raro. Señalé incómodo hacia el baño, voy al servicio. Aurora, con la cara roja, asintió y apartó la mirada. Entonces me di cuenta de que ese baño tenía las paredes de cristal transparente. Podrían haber puesto al menos un cristal traslúcido. ¿Transparente? ¡Qué barbaridad! Pero ya no aguantaba más. Entré, incómodo, y fui al baño. El sonido del agua me daba vergüenza, imagínate a Aurora fuera. Cuando salí, Aurora me daba la espalda, su figura esbelta era evidente. En ese momento, me quedé mirando. Después de todo, Aurora era casi 10 años menor que yo. Una mujer de su edad, para mí, tenía un gran atractivo. Al fin y al cabo, los hombres mueren siendo niños, siempre les gustan las de 18. Contenía mis pensamientos y me acerqué, algo incómodo. Aurora, ¿quieres ir al baño? Ve, no te aguantes. Aurora, dándome la espalda, bajó aún más la cabeza. Así era muy tentadora. Ve, yo te espero fuera. Para evitar más incomodidad, salí de la habitación, dejándole espacio. A veces, conmover a una mujer está en los detalles. Este gesto mío derribó la última barrera. No esperé mucho fuera cuando Aurora abrió la puerta. Pasa, que fuera hace frío. Sí, asentí y entré. Los dos volvimos a sentirnos incómodos.
Después de todo, ahora ambos estábamos sobrios, éramos un hombre y una mujer solos en una habitación, la sensación era muy íntima. Quizás debería irme ya. Hablamos los dos a la vez, esa coincidencia nos hizo sentir aún más incómodos. Al final, fui yo quien habló primero. Aurora, faltan pocas horas para que amanezca, descansemos un rato, mañana te acompaño a arreglar lo de Tito. Aurora me miró profundamente, queriendo decir algo pero sin atreverse. Continué, en el futuro, espero que por Ana, me dejes ver más a Tito. Después de todo, Tito ya no tiene amor de madre, no quiero que tampoco tenga amor de padre. Aurora asintió, luego negó con la cabeza. De repente, levantó la vista y me miró con ardor. Luis, en realidad hay una forma de que no te separes de Tito, resolver tu crisis actual y que mi familia deje de atacarte. La miré con los ojos muy abiertos, había esperado esta frase toda la noche. ¿Qué forma? Aurora se mordió el labio inferior, luchando consigo misma, y después de un rato me dijo, fingimos que nos casamos. Su cara estaba completamente roja, el cuerpo le temblaba de nervios. Yo esperaba que Aurora me llevara en esa dirección, pero cuando lo dijo ella misma, me sorprendió. Una vez dicho, Aurora ya no se contuvo y siguió, como no puedo tener hijos, ya no sirvo para un matrimonio por interés familiar. Aunque mis padres insistan en casarme, quien me acepte no me querrá de verdad. Total, ya está así, también pienso en el bien de Tito, contigo a su lado, Tito podrá crecer feliz. Me sentí conmovido. Esta chiquilla había caído completamente en las manos de un veterano como yo, pero fingí estar confundido. Aurora, ¿no es injusto para ti? Eres tan joven, aunque no puedas tener hijos, con la medicina de hoy en día, algún día te curarás. Además, alguien como yo, aunque finjamos casarnos, tus padres no aceptarán. Mi estrategia de fingir rechazo para atraerla hizo que Aurora fuera aún más atrevida. Se acercó a mí, Luis, desde pequeña oí a mi hermana hablar de ti, te quiso mucho tiempo, decía que eras un hombre con el que valía la pena pasar la vida. Antes no lo creía, pero ahora sí, todos estos años, como has tratado a Tito, lo sé, con un padre como tú, Tito puede crecer sano. No es cuestión de injusticia. Tú mismo dijiste que soy joven, primero nos casamos fingiendo, cuando Tito crezca nos divorciamos, y luego ya buscaré mi propio amor, ¿no? Sabía que, aunque lo decía así, en el fondo Aurora ya había decidido conformarse conmigo por Tito. Por supuesto, yo también me haría responsable de ella. Agarré la mano de Aurora. Aurora, en realidad, desde la primera vez que te vi, sentí algo. Te pareces mucho a Ana. Creí que era porque te confundía con ella, pero después de este tiempo, me di cuenta de que tú eres tú, y Ana es Ana. Lo que siento por ti no es por Ana. Aurora tenía la cara roja, lágrimas en los ojos, y me sonrió. ¿Esto es una declaración? La pregunta me dejó incómodo, pero asentí con determinación, usando mi técnica de veterano. Esto no es una declaración, es una promesa. En ese momento, Aurora lloró. ¿Cómo iba a poder una mujer tan inocente e inexperta contra un rival como yo? El corazón de Aurora era completamente mío. Sacó el teléfono y me miró. Luis, a partir de ahora pasaremos mucho tiempo bajo críticas, espero que puedas aguantar. ¿Qué vas a hacer? Fruncí el ceño. Este paso no entraba en mis planes, no sabía qué iba a hacer. Ya sabes, mis padres no aceptarán fácilmente que estemos juntos. Aurora dijo seriamente, además, en teoría eres mi cuñado, así que seguro que no permitirán que pase algo así. Así que tenemos que actuar primero, dejar que todo explote. Son comerciantes, luego elegirán la opción menos dañina, dejar que nos casemos, para calmar las aguas. Tranquilo, asumiré toda la responsabilidad, intentaré que te afecte lo menos posible. Adiviné que Aurora iba a llamar a los paparazzi, para que los medios hicieran público esto. ¿Cómo iba a dejar que una mujer asumiera todo el riesgo? La abracé y la estreché contra mí. Tranquila, afrontaré esto contigo. Haré que el mundo sepa que esto es mutuo. En ese momento, no le mentí a Aurora. Realmente había tomado esa decisión, aunque al principio solo quería usarla. Ahora, ya no pensaba así. Iba a hacerme responsable de esta mujer. Era la primera vez, después de tantos años, que quería tratar bien a una mujer. De verdad. Capítulo 10. Aurora tampoco esperaba que la abrazara. Era nuestro primer contacto íntimo, pero entre nosotros, era como si lleváramos mucho tiempo conectados. Así estuvimos abrazados un buen rato, pero no dimos el siguiente paso. Aurora sacó inmediatamente el teléfono y marcó un número. Fiona, contacta ahora mismo con los paparazzi y diles que vengan al Hotel Galaxia. Diles que la señorita Aurora de la familia Anne está en el hotel liada con su cuñado. Cuando oí ese tema tan escandaloso, me asusté un poco.
¿Quién me iba a decir que me haría famoso por una noticia que mi propia cuñada había filtrado? Después de hacer la llamada, Aurora me miró: Luis, dentro de un rato nos harán fotos a escondidas, espero que puedas actuar cariñoso conmigo. Practiquemos un poco. Reaccioné, una sonrisa pícara se dibujó en mis labios. Llegados a este punto, si seguía fingiendo inocencia, no tendría sentido. Agarré a Aurora, la levanté en brazos y la tumbé en la cama. Confía en mí, después de que amanezca, no necesitaremos fingir, podremos actuar con total naturalidad. Aurora se puso pálida del susto, pero no se resistió, cerró los ojos y se dejó llevar. Al día siguiente, la última barrera entre nosotros también desapareció. Nos miramos con una mirada idéntica a la de dos enamorados. Aurora estaba completamente conquistada, en su corazón y en su cuerpo. Ahora era como Ana en su día, completamente mía. Salimos del hotel a la luz del día, a propósito nos separamos de forma cariñosa bajo los flashes de los paparazzi. Esa misma tarde, las noticias sobre la señorita Aurora y su cuñado inundaron todos los medios. Sabía que Aurora lo estaba pasando mal. Para ayudarla, llevé a Tito a casa de la familia Ann. ¿Cómo podía dejar que Aurora enfrentara sola todo esto? Cuando Aurora me vio llegar, se emocionó hasta las lágrimas y se lanzó a mis brazos. Abracé a Aurora, de la mano de Tito. Tito, llama a mamá. Tito, delante de todos, llamó mamá a Aurora. Como Aurora y Ana se parecían mucho, Tito también necesitaba mucho una madre. Los padres de Aurora también parecían desconcertados. Los miré con calma, sé que en vuestras familias ricas hay muchas reglas, pero hoy estoy aquí para deciros claramente que me voy a casar con Aurora, y Aurora es la madre de Tito. Si no estáis de acuerdo, podemos seguir luchando. Usad el método que uséis, yo lo aceptaré. El que va descalzo no teme al que lleva zapatos. Al final, solo conseguiréis que Tito os odie más, que Aurora os desprecie más, y que muráis solos. Sí, les estaba amenazando, y lo hacía delante de todos. Aurora sabía que mis palabras eran duras, pero aún así se mantuvo firme a mi lado. Sabía que después de la amenaza, había que dar un caramelo, para que tuvieran una salida. Sé cuáles son vuestras preocupaciones. Puedo firmar un acuerdo, no quiero nada de la familia Ann, y prometo que en 5 años desarrollaré un negocio que pueda igualar al de la familia Ann, para que podáis estar orgullosos. Además, puedo mudarme a vuestra casa, todo lo que gane en el futuro será de la familia Ann. Mi arrogancia les dejó impactados. En realidad, por dentro mis cálculos eran muy claros. La familia Ann ahora solo tenía una hija, que no podía tener hijos. El único niño varón era mi hijo. En resumen, en el futuro todo lo de la familia Ann sería mío. Aunque ahora no quisiera nada, todos los que colaboraban con la familia Ann vendrían a adularme, porque en el futuro, la familia Ann la dirigiría yo. En ese momento, dejé atónita a la familia Ann. Después de hablar, cogí de la mano a Aurora y me fui, sin dar tiempo a sus padres a responder. En ese momento, la mirada de Aurora hacia mí brillaba. Llevé a Aurora a mi casa. Mis padres, al verme llegar con una mujer, se pusieron muy contentos. Especialmente cuando Tito llamó mamá a Aurora, no podían dejar de sonreír. Aurora, que era la primera vez que venía a mi casa, sintió ese calor y pronto se integró. Esa misma noche, compartimos habitación, convirtiéndonos oficialmente en marido y mujer. Fuera, las noticias sobre nosotros se extendían como la pólvora. La familia Ann, presionada por la opinión pública, finalmente accedió a mis peticiones. Anunciaron públicamente que éramos marido y mujer, y que el hijo era de Aurora. Aunque mucha gente no se lo creía, Ana ya había muerto, no había forma de comprobarlo. No les quedaba más remedio que creerlo. Al menos así, la familia Ann salvaba las apariencias. Aurora y yo nos casamos como era debido. Fue una boda espectacular. La familia Ann, por mantener las apariencias, no escatimó en gastos. Como Aurora se casaba y además tenía un hijo, se rompía el rumor de que no podía tener hijos. Al mismo tiempo, se arreglaba todo. Era una jugada que mataba 2 pájaros de un tiro. Después de la boda, no volvimos a casa de la familia Ann. Cumplí mi promesa, me dediqué a mi negocio. Aurora, por supuesto, vino a ayudarme, pero sus padres pusieron una condición, que Tito fuera a un colegio privado de élite. Lo que queráis hacer, es cosa vuestra, yo no me meto, pero mi nieto, desde pequeño, debe recibir la mejor educación. Por supuesto que sabía que un buen colegio ofrecía recursos diferentes, y la familia Ann tenía esa posibilidad, así que Tito debía tener lo mejor. Pero puse una única condición a Tito: cada fin de semana, tenía que venir a ayudar en el local de comida rápida, e incluso traer a sus compañeros de clase a comer allí. Primero, para que Tito no se volviera demasiado engreído, que supiera que su padre solo tenía un local de comida rápida.
Segundo, para que los padres de ese colegio de élite me abrieran puertas. Con el respaldo de la familia Ann, todo lo que hacía me salía bien. Mi negocio se desarrolló rápidamente. Y entonces, Aurora me dio una noticia que no sabía si era buena o mala. Estaba embarazada. Capítulo 11. Aurora, que no podía tener hijos, estaba embarazada. Y realmente embarazada. La acompañé al médico para las pruebas, a través de la ecografía vimos el embrión que empezaba a desarrollarse. En ese momento, me quedé atónito. Pero Aurora estaba emocionadísima. En ese momento, me di cuenta de que yo, que creía ser el cazador, me había convertido en la presa de Aurora. Resulta que lo de no poder tener hijos era un invento de Aurora, con la ayuda de una amiga médica que falsificó los informes. El objetivo era escapar de un destino trágico, y que viniera a buscarme, a reclamar al niño. Todo estaba calculado por ella, incluso lo de acorralarme, todo lo que había pasado, lo había hecho ella. Sentí un escalofrío. Recordé una frase: los cazadores más expertos suelen presentarse como presas. No me esperaba que esa mujer que para mí era siempre inocente y adorable, hubiera sido capaz de tejer una mentira tan grande. Yo, que pensaba que había encontrado un tesoro, resulta que en solo medio año, ya mostraba su verdadera cara. Aurora me miró con una sonrisa pícara. ¿Qué tal? Asustado. Su expresión daba un poco de miedo. Asustado. Esbocé una sonrisa. Parece que esté asustado. Aurora se rió tapándose la boca y me explicó. En realidad, por la influencia de mi hermana, desde pequeña me gustaste. Después de que mi hermana muriera, solo quería vengarme de ti, llevarte a la ruina, aparecer yo entonces, hacer que me suplicaras y luego ir despacio contigo, vengando a mi hermana. Pero no me esperaba que, al verte, no pudiera contener mis sentimientos. Así que me enamoré de ti. Esa noche en el hotel, ya estaba decidida a entregarme, para que el arroz se cocinara. Pero ¿quién iba a decir que fingirías tanto, que no te atreverías a tocarme hasta que yo mostrara mis cartas? Miré a Aurora atontado, sin saber qué decir. Hay que reconocer que mi elección fue acertada. Aurora sonrió satisfecha. Mi hermana siempre me decía que me casara contigo, yo no la creía, pero casarme contigo es muy feliz. Ahora que lo sabes todo, ¿tienes valor para seguir viviendo conmigo? Viendo a Aurora, que después de confesarse parecía mucho más relajada, no dije nada. Me lancé, la abracé con fuerza. Ahora, cualquier palabra carecía de sentido. Solo este abrazo podía expresar mi amor por ella. Engañé a muchas mujeres, y al final una mujer me engañó a mí, pero fue un engaño sincero, un engaño que me hizo muy feliz. La noticia del embarazo de Aurora causó un gran revuelo en la familia Ann. Sus padres se pusieron hechos una furia. Pero ellos mismos habían dicho públicamente que Aurora podía tener hijos. Así que ahora se habían dado un tiro en el pie, no podían quejarse. Un año después, Aurora dio a luz sin problemas. Era una niña, muy adorable. Para entonces, Tito, que ya era un hermano mayor, mimaba a su hermana incluso más que yo. La familia Ann, con el nacimiento de la nueva vida, dejó atrás todos los prejuicios contra mí y por fin me aceptó por completo. Nuestra familia, a partir de entonces, vivió feliz para siempre. Fin. Esto es Kik. Tito de Inar dice ¿cuál celar? Mi celar de Kik. El chatito de Vivianita dice quizá por el cruce encuentres algo. El chatito ¿Por de el Marcelo cruce? Mamerto Martins dice ten que ir a dormir. El ¿Por qué chatito vas de a Junoy dormir? XD dice Oloye y tío Gori. Hola, gachatito, gracias por venir, Kik. Gracias a los Tito que de han venido Narlo de dice TikTok. oye tío Boris, esos capibaras ya te bautizaron. El chatito ¿Por de Buddy qué? dice en las velas tío. El chatito de Inar dice Velas. go tía veneno. Oh, tía Veneno de bolas, chatos, ¿hace cuánto tiempo no comes de la tía Veneno? ¿Ya estamos preparados o todavía no? ¿Tía Veneno o todavía no? Tía Veneno. Tito de Josebun 55 dice tío llegó papá. El chatito de Inar dice Deli vende la tía veneno. El chatito de Narf dice tío y si pasas por donde el problema. El chatito de Rudy San Pero dice se unas cortó ahí la tripitas. El señal. chatito de Gisela 1 dice se ha estido tu celular tío. No carga. El chatito de ALV cuarto XD dice todavía debes cuidarte pues tío. Sí, no puedo comer de la tía Veneno, pero es un pollito. Tito de Buddy Un dice la pollito vesícula broster. no creo que quiera. El Ya la chatito de vesícula, Narf dice pasas rápido pues. pero la El batería, pues chatito la de batería. Nipiak Kerman dice tío comes rico. Cajaro, extraño comer normal una semana castigada a plan de caldos sin sólidos. Pues yo estaba más tiempo, Nicky, yo estaba más tiempo así. Tito de Inar Pero dice no pasa nada, te dará fuerza un pollito de la tía. de la tía Veneno. Tienen gente, no carga mi celular, qué huevada. ¿Por qué no carga mi celular? Y está en 25, ahí se quedó.
Quiero que Tito de subas Narf aceite. dice es mucho aceite, tío. El chatito de Vivianita dice no puedes comer nada que contenga grasa por lo menos 3 meses. 3 meses. Puta, pero ya he comido. ya no debí comer. No, gente, no quiero mi celu, brothers, mis brothers. Tito de ALV cuarto XD dice cuídate, tío, no hagas huevadas. Ya, no vas a comer. ¿Hamburguesita puedo comer? ¿Una hamburguesita? ¿Simple, sin papa? Yo creo que sí, ¿no? ¿De la Pérez? Tito de Josebun 55 dice comete esta, tío. El chatito de Narf dice tío eres un locoto pero de corazón. El chatito de Inar dice un huevito hervido. El chatito de Rudy San dice este tello y sus problemas de logística. El chatito de Gisela 1 dice ahí está. El chatito de Vale 1 dice sí, tienes que cuidarte 3 meses. El chatito de Vivianita dice nada de grasa. El chatito de Josebun 55 dice este lácteo no te va a mal jajaja. El chatito de Narf dice una hamburguesa sin carne pura ensalada. El chatito de Inar dice si no vas a comer entonces lactala jaja mentira. El chatito de Erictronic dice una hamburguesa sin papas sin carne sin pan solo la verdurota tío. El chatito de Nicky Ackerman dice comes una hamburguesa sin pan, sin carne, sin papa, solo lechuga y tomate, sin aderezos. El chatito de Kickbot dice thanks for the follow @misel2211. El chatito de Gotrich dice thank you for the follow @misel2211. Gracias, Michelle. Oiga, chato, El no chatito quiero de mi celu. TOPY-O13 dice tío cómo es eso que les estés haciendo la competencia a los Warren. A los El Warren, chatito mañana de va a Inar ser dice el competencia. doctor te dijo métele sin miedo. Es que el doctor, la verdad, les digo, chatos, me dijo, anda a comer ahorita un chicharrón. Después de mi operación me dicho, anda a comer un chicharrón. Puta pinche gasolina, ¿no? Pinche gasolina, chatos. Tito de Misel 2211 dice Olu. Hola, Michelle, Gasmanita aquí, muchas gracias, muchas gracias. Me pueden más en Kik. Tito de Marcelo Mamerto Martins dice deberías mejor ayudar a vender hamburguesa y te pagan con el vapor de la hamburguesa. Voy directo y bajo, Tito ¿no? del abuelito del bosquecillo dice gasolina necesita ese tronco móvil. El chatito de Narf dice jajaja te dijo eso para que no lo hagas. El chatito de Inar dice el No, doctor de Nick que verdad. te operó escuate. El chatito de De Nicky verdad. Ackerman dice dijo eso para que vayas otra vez a hacerte atender. No, de verdad, gente. Me El dijo chatito eso. de Maribel S dice chicharrón. El chatito de dicho, anda a Vivianita comerte un dice seguro te chicharrón. dijo eso, para que vuelvas y cobrarte por otra operación de emergencia. El chatito A de la TOPY-O13 dice tío no hiciste la prueba meterle tiner. ¿Al auto en serio? ¿Le puedes poner tiene la gasolina? Tito de Maribel S dice jajajaja. El chatito de Narf dice tío pasaremos por donde los Pacoa. Es que ahí se ha cortado la señal. El chatito de pues. Rudy San dice te lo dijo en sentido sarcástico. A mí El me chatito sirve de más Inar el dice like. ya no te pueden sacar nada más tío tú métele. El chatito de Marcelo Mamerto Martins dice anda a comer fricasé de una. Fricasé, perdón, ahí está. Puedo comer una fritanga, ¿no? De las velas. Tito de Kickbot Puta. dice thanks for the follow @DiegoBot123. El Gracias, chatito de Diego, por Botrix estar aquí. dice thank you for the follow @DiegoBot123. Diego El God, chatito de allá. Rudy dice los doctores no se cuidan por algo te dijo. El chatito de Narf dice jajaja. A mí me importa que esté el live encendido, ¿no? Que se corte el live. Hace rato, ¿cuántos éramos cuando nos ha votado de Kik? ¿Éramos más o éramos pocos? ¿Cuántos éramos, chatillos? Quiero una hamburguesa, chato. Tito de Narf dice un silpancho tío. No, si el pancho de las velas ya les he dicho que no vuelvo a comer nada, nunca más. Que me ha hecho un daño tremendo. Pinche silpancho. Hemos comido con el Diego. Tito de Inar dice éramos muchos imposibles de contar. Éramos muchos, difícil de contar muy bien. Éramos más. Somos Tito de Narf más. dice quien dice de la velas pues cajaro. Es que hemos ido con el seguidor Diego, me ha dicho, puta tío, te Tito del recomiendo. abuelito del bosquecillo La dice un fritanga bolo sí, de buena. leche metele. La fritanga buenaza, gente. Recomendado. Aprobado por Chayanne. La fritanga de las velas, sí, estaba bien. Estaba bien. Quiero decir. Tito de Botrix dice sígueme en mi Soberbio. canal de Instagram el tío Gori. El chatito de Inar dice si comes de las velas corres riesgo Gori Viabor. El chatito de Diego 123 dice llegaron los jugadores de la selección anda a recibirlos. ¿Dónde El están? chatito de Vivianita dice que parte de nada de grasa no tienes que comer. El chatito de Nicky Ackerman dice como que fritanga en las velas. Hay fritanga en las velas, a 30 era o a 20 pesos. Pero es pequeño y es chiquitito, pero es rico. Salva para el hambre. ¿Dónde está la selección? ¿Dónde va a llegar la selección, hermanito, para ir? ¿Dónde es su hotel? Supongo que están en el alto, ¿no? Ahorita. Tengo 3 cortejas para divertirme en este carnaval. ¿Cómo soy soberbio? Tito de Yoyito 32 dice tío anda come a los honditos. Un honguito, sí. Ay, pero muy caro.
Chatito de Inar dice como que pequeño, chiquito y rico cara mirando de forma desconfiada. El chatito de Kickbot dice thanks for the follow @rojo de corazón. El Gracias, chatito rojo de de corazón, Botrix recibe dice Kick. thank you for the follow @rojo de corazón. Muchas gracias por El recibirme, chatito Kick. del abuelito del bosquecillo dice Radio Ponson su aburre tu voz. Que no hay radio, la concha. El chatito de rojo de corazón dice hola amigo. Hola, rojo de corazón, gracias por venirte aquí. Muchas gracias. Ya voy a cargarme el gas y de ahí vamos. ¿Dónde va a llegar la selección? Chatito de Kickbot dice thanks for the follow @Stefani Panozo. Gracias, El chatito de Stefani Botrix Panozo, dice muchas thank you gracias. for the follow Gracias, @Stefani en Panozo. Instagram, chatitos, me faltas El 300 chatito de seguidores para llegar. Gisela 1 dice como que 3 cortejas. Tan poquito jajaja. Ay, puta, serían 4, 5. Ya, bien hablado, ¿no? Pero sí. Buenos tiempos, buenos tiempos. Chatito de Marcelo Mamerto Martins dice los jugadores se fueron a sus casas. El chatito del abuelito del bosquecillo dice buenas noches, puede poner radio por favor y le sigo Nije. El chatito de Vivianita dice la selección llegaría a Santa Cruz, después se irían cada uno a sus ciudades. El chatito de Inar dice tío ya pasó las eliminatorias, mentalidad Libertadores Gori. El chatito de Botrix dice en la gorineta les recordamos que los queremos mucho. El chatito de Stefani Panozo dice hola. El chatito de Nablo dice la tía te va a romper tío, seguí cantándolo de 3 cortejas.